Sí, hola, buen día. Me llamo Fabrice Crisciolo, soy el dueño de Addicted to Life, que es un lugar y plataforma creativa en Poblenou. Si se tiene que dar una definición, se puede ser la definición de un concept store, concepto tienda en castellano. ¿Qué es un concepto tienda? Es una cosa que puede venir de Francia. Tenemos la suerte de Sara, que ha montado hace más de 20 años Colette, que es un lugar en París en que tú puedes encontrar design, moda, productos high-tech. La idea de Addicted to Life nació de una desilusión de mi parte, pero para llamar la creatividad en la vida. De manera concreta, Addicted to Life son ahora una difusión de productos de arte, de design, de moda, y hacemos un montón de eventos. Desde San Juan encontró un barrio industrial brutal en el buen sentido, y me le dice que es aquí que tengo que desarrollar mi proyecto. Después, una búsqueda en internet, encontró esta asociación que se llama Poblenou Urban District, en que soy parte y que representa ahora 140 sitios Poblenou. Le tiene este encanto de tener espacio más de luz. Es el nuevo barrio alternativo de la creatividad de Barcelona, y soy muy contento de reformar durante 10 meses mi pequeña Sagrada Familia, este antiguo nave industrial de casi 1000 metros con las terrazas. Alors la idea es que para entender un poco, yo tengo una experiencia en la prensa tendencia europeana y manejo Addicted to Life un poco como les sabía hacer antes, como un trabajo de editing, de editor, es decir, por secciones, secciones moda, arte, design musical. Sobre este punto, cuando tú trabajas como eso, la idea es de encontrar colaboraciones con personas dedicadas a cada parte. La idea de crear este club social creativo, no sé si la llamada es justa, es de colaborar con talentos que pueden venir de disciplinas satélites para sacar eventos que pueden apoyar todo el proyecto que es Addicted to Life, que repite coedición y edición de productos selectivos. La moda se tiene que poner una voz más importante que lo que es actualmente. Addicted to Life planifica de salir próximamente colección cápsulas. La idea es de mezclar los artistas que pueden venir de las artes gráficas, por ejemplo, o de la foto, que es un tema que me toca mucho, con la moda y con productos de moda propios. Y con estilistas, obviamente. Así, la idea es de proponer, en Barcelona hay una oferta de artistas emergentes súper fuertes. Tengo la suerte además en Poblenou de estar al lado de la Bow Design. No es hecho, pero podemos imaginar colaboraciones con estudiantes. Por ejemplo, es idea que tenemos. En Addicted to Life tenemos esta experiencia y esta idea y voluntad y ilusión de trabajar siempre como una agencia de diseño, una agencia de publicidad. Aquí los proyectos se mezclan. Mañana hacemos un Open Night que va a representar 70 sitios en el barrio. En Addicted to Life vamos a presentar, vamos a decir, un showroom de todo lo que podemos encontrar aquí. Es una mezcla y eso no le hace solo, es que tengo colaboradores. Obviamente los artistas, pero agencias de sonido, agencias de lights, músicos, personas que se dedican a la gastronomía. Ya está. Nico, no sé si sería un poco arrogante y demasiado francés de decir que es único, pero creo realmente que es una oferta nueva. Tengo yo una historia un poco rara que se puede contar rápidamente. Fui alcohólico y dejado de beber hace 2 años. Me le dice, hostia, a 35 años, ¿qué vas a hacer? Mi nueva vida sin alcohol. Tengo que llamar y contar una nueva historia. Creo la suerte de encontrar esta palabra, esta marca, este label que es Addicted to Life, de intentar de llamar la creatividad para la vida, simplemente. Fresco y nuevo, porque el lugar es brutal. Mezclar cosas son cosas que no son realmente desarrolladas en Barcelona. Aquí puedes encontrar una experiencia en que puedes ir de comprarte un póster, una obra de arte mascara,
tomar una copa cuando tenemos eventos, ver performancias de arte. No sé, mañana si podemos desarrollar un corner con un hairstylist, puede ser una buena idea también. Lo que creo, y eso es la asignatura de Addicted to Life, que las differences make life, las diferencias hacen la vida y desarrollar la curiosidad, y eso es una voluntad de la marca y del label. Creo que a mí me da un poco miedo de ver el comercio tradicional como demasiado. Creo que tenemos que hacer una dinámica más de cruzar las ideas en la vida y por eso el concepto Store como experiencia vale la pena. Aunque siempre yo voy a defender las tiendas tradicionales que les tienen experiencias, pero a un momento que le pueden faltar de visibilidad. La voluntad de Addicted to Life es también de dar visibilidad a talentos emergentes que le tienen productos selectivos en una cápsula un poco más grande porque tenemos la suerte de trabajar en un espacio un poco espectacular.